Bien, vamos a comenzar a hablar de los componentes del tema de investigación. Vamos a definir primero el método científico, porque para hacer una investigación necesitamos un método, y el método actualmente utilizado es el método científico. El método, la palabra método se define como el camino a través del cual se alcanza un fin. Y el método científico entonces quiere decir que es un procedimiento que ayuda a obtener conocimientos sobre un determinado tema. La investigación científica, la que van a hacer ustedes para poder optar al título de magíster y cuyo reporte va a ser la tesis, tiene como base el método científico, el cual hasta un niño lo aplica. Entonces, les voy a ilustrar ahora cuáles son las fases de un método científico, cómo hasta un niño lo aplica. Todos los días lo aplicamos en nuestra vida diaria, el método científico. Y de una forma sencilla lo quiero explicar de la siguiente manera. Tenemos ahí a un niño que ve alguna sustancia en el suelo, una sustancia verde, la observa con curiosidad y se pregunta, lógicamente, ¿qué será? ¿Será masticable? Y como es niño, el niño le interesa si es dulce o si es comestible o es amargo o cómo será. Entonces hay una observación con curiosidad. Él, naturalmente, que no puede responder directamente es así o asá. Entonces, porque no tiene el conocimiento suficiente, primera vez que ve esa sustancia, no tiene el conocimiento teórico suficiente como para poder responder a la pregunta. Entonces, recurre al método científico. Entonces, el método científico, lo primero que hace, fíjense ustedes, aquí el problema es de que está ahí y no puede responder directamente qué es lo que hay ahí. Entonces, se fija como objetivo averiguar, averiguar si esa sustancia es dulce o salada. Ese es el objetivo. Entonces, aquí estamos dentro del planteamiento del problema y la formulación de objetivos. Acá el niño se formula ya el objetivo, entonces no puedo saber qué es eso, pero quiero averiguar. Entonces averiguar ya es una palabra que denota acción, es el objetivo. Y inmediatamente después de eso viene una acción lógica, que es formula una suposición. Entonces él dice, debe ser dulce. Siempre, siempre en esas situaciones cuando nos enfrentamos a un problema que no podemos solucionarlo, no podemos explicarlo, nos fijamos con objetivo explicarlo. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es una suposición. Debe ser dulce o debe ser salado. A esa suposición se le llama hipótesis. De aquí para adelante, el objetivo de la investigación es recolectar datos para responder a esa pregunta, para validar o no la hipótesis. Entonces, va a comenzar a recolectar datos. En este caso, la recolección de datos consiste en que va a masticar. Esto es recolectar datos. Está masticando, se está llevando parte de la sustancia a la boca, se la lleva a la boca, ahí ya recolectó los datos, pero ahora tiene que saborearlos, es decir, tiene que analizar los datos, hacer un análisis de los datos que ha recolectado. Analiza los datos y luego revela lo descubierto. Entonces, por ejemplo, aquí dice, él dijo que era dulce, pero había sido amargo. O de repente es dulce y había sido dulce y está contento y lógicamente eso no va a terminar ahí porque él lo que va a hacer es compartir el resultado, hacer un reporte de lo que ha investigado. ¿Ya? Este es el método científico básico, o sea, ustedes van a leer diferentes autores cuando ya estén haciendo sus tesis sobre metodología de la investigación. Un clásico muy importante es el de Sampieri, por ejemplo. Sampieri determina 10 pasos para la investigación científica. Aquí solamente hay 6. ¿Por qué? Porque en este primer paso acá del método científico, para Sampieri sería
la concepción de la idea, que es lo que va a investigar, el planteamiento del problema y la formulación de objetivos. Aquí habrían tres pasos y después viene la hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van a ver, hay autores que dicen que explican el proceso de investigación científica en 10 pasos, otros en 8 pasos, etcétera, pero en realidad, de forma resumida, son 6 pasos. Aprender a aplicar este método científico es una competencia útil para la vida, pues permite relacionarse con especialistas de todas las áreas científicas. Ocurre lo mismo con las ciencias sociales basadas en evidencias o el derecho. El método científico ayuda a las personas a obtener conocimientos que pueden aplicarse a la vida real y las preparan para afrontar problemas inimaginables. Ustedes analicen cómo se han comportado o qué es lo que han hecho cuando se han encontrado ante un problema. En realidad, hasta solucionarlo, ustedes han, han actuado de esta forma, conforme el método científico. Ahora, antes de continuar, quiero indicar que en la investigación científica existen dos enfoques para investigar. Esos son los criterios de comparación. Vamos a ver los criterios de comparación. Estos enfoques son el cuantitativo y el cualitativo. A grandes rasgos, la diferencia entre ellos es que el cuantitativo eh, tiene el propósito de cuantificar hechos o fenómenos. Utiliza la recolección de datos con medición numérica y el correspondiente análisis estadístico, es decir, a través de encuestas, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, determinar la satisfacción personal de los estudiantes con el programa de maestría que están cursando. Entonces, los datos han sido recolectados a través de encuestas en forma numérica. Y una cualitativa, un enfoque cualitativo, es descubrir el sentido, significado de hechos o fenómenos. Esta utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Por ejemplo, explorar la opinión de expertos sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Todo esto no podemos dar respuesta si es conveniente o no a través de encuestas. Tenemos que preguntar la opinión de expertos y los expertos nos dirán determinadas opiniones y luego toda esa información tenemos que procesarla. Entonces, esa es una investigación con enfoque cuantitativo. La primera, volviendo a la primera, que es el enfoque cuantitativo, en la literatura van a encontrar la palabra cuantitativo. En realidad, toda investigación cuantitativa es cuantitativa. ¿Por qué? Porque los datos existentes para la investigación son cualitativos, pero esos datos cualitativos, a través de una operacionalización de la variable, una técnica de operacionalizar variables, se los convierte en números. Entonces ya tenemos el cuantitativo, ¿ya? Y el cualitativo. Luego, algo importante que, bueno, les adelanto, la hipótesis, la investigación cuantitativa, la hipótesis se formula al inicio de la investigación y se validan al final para aceptarlas o rechazarlas, dependiendo del grado de certeza. Y en el cualitativo se generan al final de la investigación. Son el resultado de la investigación. Esa es la diferencia entre un enfoque cuantitativo y cualitativo. Eso lo vamos a ver cuando estemos ya en el tema de las hipótesis. Ahora, la recolección de datos que no vamos a ver en este módulo, hay otros módulos para ello. En el cuantitativo se realiza con instrumentos estandarizados, por ejemplo, cuestionarios. Es uniforme para todos los casos. Son datos numéricos que se utilizan para validar la hipótesis, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis de los datos, se utilizan software estadístico. Por ejemplo, el más utilizado es el SPSS. Y en el cualitativo, acá el investigador es el instrumento de recolección de datos. Utiliza técnicas cualitativas como entrevistas y observaciones. Son opiniones que se estructuran en datos de donde emergen las hipótesis. Para el análisis de los datos cualitativos se utiliza un software que se llama Atlas TI, que es uno de los más utilizados, ¿no? Que permite estructurar todos esos datos cualitativos y poder obtener una conclusión
o una hipótesis, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de enfoques en la investigación científica. Bien, ahora, también hay algo importante, que se pueden utilizar ambos enfoques en una misma investigación. Literatura previa o referencias